Muy buenas noches, amados hermanos. Muy buenas noches, amada iglesia. Que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por este tiempo de adoración, de alabanza y exaltación a Él. Y nuevamente les damos la bienvenida a este miércoles de estudio bíblico, en el que esperamos seguir siendo edificados a través de la palabra del Señor. Un saludo a las personas que se conectan en esta hora con nosotros a través de esta transmisión. La Iglesia COP, Casa de Oración Bíblica, una vez más dándoles la bienvenida a este miércoles de estudio bíblico. Así que les invitamos para que nos dispongamos todos, de igual manera los que nos ven a través de la transmisión, también que dispongan su corazón y que podamos tener este tiempo de su palabra, siendo edificados en el Señor. Amén. Así que y les invito a que inclinemos el rostro un momento y pidamos al Señor su favor, su gracia, su sabiduría en esta noche, que son tan necesarias cada día, cada vez que nos exponemos a su palabra. Señor, una vez más te damos gracias por tu bendición. Una vez más te damos gracias por darnos la oportunidad, el privilegio de poder venir a adorarte. Señor, siendo conscientes de lo que hacemos, siendo conscientes de que tu palabra nos dice que tú estás buscando adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Adoradores que te adoren, guiados por tu Espíritu Santo, Señor. Por eso gracias, porque por tu gracia y misericordia, y porque tú estás haciendo una obra en nosotros, y porque te entregamos nuestro corazón, lo rendimos a ti, tú nos has dado un don maravilloso, que es el don de tu Espíritu, por medio del cual se está haciendo esa obra perfecta en nuestros corazones. Y por eso, Señor, queremos clamar en esta hora a el poder de tu Espíritu, para que Él nos ayude a comprender la magnitud de tu palabra, que tu Espíritu abra nuestro entendimiento y que podamos recibir con un corazón dispuesto la verdad de las Escrituras, que son y tienen el poder para transformar nuestra alma, para transformar nuestras vidas. Y como tú mismo lo dijiste, tus palabras son espíritu y son vida para nosotros. Por eso, Señor, pedimos tu favor, tu gracia en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, continuamos allí con nuestro estudio bíblico. Estamos allí en el Evangelio de Marcos. Y recuerde que cuando estudiamos, ¿qué es el estudio bíblico? El estudio bíblico es de mucha bendición para la iglesia. ¿Por qué? Porque vamos analizando pasaje por pasaje a la luz de las Escrituras, pero teniendo en cuenta el contexto de lo que significaba esas palabras para su audiencia original. Entonces, si usted mira, es una bendición. ¿Por qué? Porque usted está avanzando en su estudio de la Escritura. La- una de las disciplinas espirituales es que nosotros meditemos en la palabra, ¿no? Y qué mejor que estar meditando así, verso por verso, pasaje por pasaje, y entender lo que significaba. Con eso yo, ahora sí entiendo este pasaje, ahora sí entiendo esta escritura, ahora sí entiendo lo que estaba queriendo decir el autor, en este caso, lo que estaba queriendo decir el mismo Señor a su audiencia. Amén. De eso se trata el estudio bíblico. Amén. Entonces es de mucha bendición para animar a la iglesia que no se lo pierda, porque esto le va a ayudar a usted a avanzar. Amén. Entonces vamos a dar inicio. Evangelio de Marcos, y en esta noche vamos a iniciar ya con el capítulo 9. El capítulo 9 del Evangelio de Marcos. Para aquellos que les gusta tomar nota, el título del mensaje en esta noche es El reino que ya llegó. Iniciando, citamos un pasaje de las Escrituras que habla del futuro reino, ¿no? Del futuro reino mesiánico, del futuro reino de Dios aquí en la tierra.
El reino que ya llegó. Poder visible en nuestra vida. Marcos capítulo 9. En esta noche, amada iglesia, nos reunimos para meditar en una declaración profunda de Jesús registrada en el Evangelio de Marcos. Les aseguro que hay algunos de aquí que no morirán antes de ver el reino de Dios venir con poder. Y este mensaje nos invita a explorar lo que significa ver el reino de Dios y su llegada con poder y cómo esta realidad transforma nuestras vidas. El contexto histórico de Marcos nos va a ayudar a ubicarnos en la vida y ministerio de Jesús, quien hablaba a sus discípulos poco después de anunciar su pasión y llamar a la entrega total. Así que en esta noche, a través de esta enseñanza, buscaremos entender bíblicamente esta promesa, su relevancia para nosotros y cómo podemos vivir a la luz del reino de Dios aquí y ahora. Amén. Así que le invito para que vaya conmigo. Marcos capítulo 9, versículo 1. Vamos a meditar en esta declaración tremenda de Jesús. Amén. Dice, Marcos capítulo 9, versículo 1. Leo la versión Reina Valera. Dice, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios que ha venido con poder. Amén. Antes de entrar en materia, miremos un poquito el contexto de nuestro pasaje. El Evangelio de Marcos fue escrito para una comunidad cristiana que enfrentaba desafíos, persecución y preguntas sobre la identidad de Jesús y su misión. Amén. Y en Marcos 8, Jesús revela que debe sufrir, morir y resucitar y llama a sus seguidores a tomar su cruz. Justo después, en Marcos 9:1, Jesús les asegura que algunos verán el reino de Dios venir con poder antes de morir. El contexto inmediato incluye la transfiguración, ¿sí ven allí? En los versículos siguientes. El contexto inmediato de este pasaje incluye la transfiguración, donde 3 discípulos contemplan la gloria de Cristo. Y este pasaje es clave para entender la promesa de Jesús y el significado de ver el reino de Dios. Amén. Pocas palabras de Jesús han generado tanta discusión como esta afirmación. La afirmación que vemos allí en el versículo 1, también les digo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios que ha venido con poder. Si miramos esta escritura, este pasaje superficialmente leído, podría parecer que fue una profecía fallida, ¿cierto? Porque muchos dirán, bueno, pero los discípulos o los que estaban allí, algunos murieron y no vieron el reino de Dios. No llegó. Superficialmente leída podría ser una profecía fallida. Algunos críticos han llegado a decir que Jesús se equivocó. Pero el problema no está en las palabras de Cristo. Siempre, ¿dónde va a estar el problema? En cómo las interpretamos nosotros. Por eso es tan importante que sea el Espíritu Santo el que nos ayude a ver más allá. Porque Él es el que ilumina nuestro entendimiento para que podamos ver, ay, yo no había visto eso.
Ya había leído este pasaje, pero no lo había entendido. Amén. El problema no está en las palabras de Cristo, sino en nuestra comprensión de lo que significa el reino. Esta palabra ha generado preguntas por siglos. ¿Se equivocó Jesús? ¿Ustedes qué dicen? ¿Se equivocó Jesús? ¿Hablaba del fin del mundo? ¿A qué se refería Jesús exactamente? Este mensaje nos ayudará a comprender qué es el reino de Dios, cómo se manifestó con poder y cómo esa verdad transforma nuestra vida hoy. La pregunta clave aquí no es si se cumplió, sino qué entendía Jesús por el reino de Dios venido con poder. Allí tenemos que ponernos en la mente de Cristo. ¿Qué entendía Jesús por el reino de Dios venido con poder? Y más aún, ¿cómo ese reino impacta nuestras vidas hoy? Este texto nos obliga a abandonar una lectura superficial y a entrar en una comprensión bíblica integral de lo que significa el reino. Primero, el contexto inmediato. La cruz antes de la promesa. Amén. Jesús pronuncia estas palabras inmediatamente después de anunciar su sufrimiento, muerte y resurrección, como lo vimos en Marcos 8, y de llamar a sus discípulos a negarse a sí mismos y tomar su cruz. El Evangelio de Marcos fue escrito, como lo habíamos dicho, para creyentes que enfrentaban ¿qué? Persecución, sufrimiento, quienes necesitaban saber que Dios seguía reinando aun cuando las circunstancias no lo parecían. ¿Por qué? Porque ¿cómo se veía el pueblo judío ahí? En opresión, en persecución, en situaciones. Entonces ellos necesitaban saber si Dios verdaderamente seguía reinando. Marcos ubica esta declaración inmediatamente después de uno de los discursos más duros de Jesús sobre el discipulado. Y eso no es casualidad. Jesús habla allí de negarse a sí mismo, de tomar la cruz, de perder la vida para ganarla. Y es a esos discípulos impactados por el costo del seguimiento que Jesús les anuncia que verán el reino de Dios con poder. Amén. Y esto nos enseña que el reino no elimina la cruz, pero le da sentido y esperanza. Y justo después de estas declaraciones en Marcos 9:1, el evangelista narra la transfiguración de Jesús, pero esto, como les decía, no es un arreglo casual, no es casualidad que esté puesto allí. En la narrativa bíblica, la transfiguración es una manifestación visible de la gloria del reino. Jesús es revelado como Rey glorioso ante Pedro, Jacobo y Juan. Amén. Analicemos un poquitico el versículo. Jesús habla primeramente diciendo que, de cierto os digo, ¿cierto? En el pasaje de Marcos 9:1. Empieza diciendo, de cierto os digo. Quiere decir que lo que Jesús está hablando no es una parábola, es una afirmación literal. Dice, de cierto les digo. Dice primeramente, hay algunos de los que están aquí, dice así. Y Jesús, si miramos, Jesús no está hablando de toda la humanidad, ni de una generación futura muy lejana. Habla de personas reales presentes ahí en ese momento que experimentarían esa promesa antes de morir. Pero ya vamos a ver cómo.
Esta interpretación descarta la interpretación exclusiva de que se refiere solamente a la segunda venida. Amén. No dice que todos. ¿Qué dice allí el texto? Algunos, sí, dice algunos de los que están aquí, señalando una experiencia específica para ciertos discípulos. Sigue diciendo, no gustarán la muerte, no verán la muerte. Esta es una expresión hebrea común que se refiere ¿a qué? A la muerte física. Y Jesús promete una experiencia histórica visible y real, no solo espiritual o simbólica. Sigue diciendo allí, ¿no gustarán la muerte? Antes de ver el reino de Dios. El verbo aquí ver implica percibir con entendimiento, experimentar algo que se manifiesta abiertamente. No se trata de una visión mística o privada, sino de una revelación del obrar soberano de Dios. Amén. Y sigue diciendo, no os digo, de cierto os digo que algunos de los que están aquí ahora no morirán o no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. ¿Y cuál es la última parte? Con gran poder o venido con poder. Y aquí es donde está el núcleo de este texto, la clave de este texto. El reino ya ha venido. Se manifiesta con poder activo, ya que el reino no es solo una promesa futura, sino que es una realidad que da inicio a ese reino. El contexto inmediato y el contexto histórico confirma esta interpretación. Ya vimos el contexto inmediato, ¿no? Pero si nosotros analizamos cuál es el contexto histórico también, recuerde que siempre se tienen que tener en cuenta varios contextos cuando vamos a analizar un pasaje de las Escrituras. El contexto histórico es los sucesos que se llevan a continuación después, a lo largo de la historia. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo estas palabras? Esto nos lleva a ver un cumplimiento progresivo. Amén. La Biblia nos muestra que esta promesa se cumple de manera progresiva y acumulativa, que todo se va a ir cumpliendo, que todo se va a ir acumulando. Lo primero, la transfiguración. 3 discípulos ven al Rey en gloria y esto es un anticipo visible de lo que veremos en el reino. Esto es un anticipo visible de ese Rey en su gloria. Segundo, la resurrección de Jesús. Dice Romanos 1:4 que fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección. Romanos 1:4. Declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección. Aquí el reino vence definitivamente la muerte. Tres, en Pentecostés.
Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8. El reino ahora se empieza a manifestar a través de ¿quién? De la iglesia, exacto. ¿Sí ven cómo todo ese reino se va cumpliendo? ¿Y a qué se refiere el pasaje? Y 4, la expansión del evangelio. Los discípulos vieron el reino avanzar desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Y esto nos lleva a entender estos puntos de que, primero, Jesús no se equivocó. El reino vino con poder y ellos lo vieron. Y también que Jesús no prometió el fin inmediato del mundo, sino una revelación anticipada del poder del reino. Amén. Es que allí no se refería al fin del mundo. Ahí en ese versículo no se está refiriendo a qué? Al fin del mundo, cuando dijo, les aseguro, les cierto, les digo que algunos de los que están aquí no morirán antes de ver el reino de Dios llegar con poder. No se refería al fin del mundo, sino que a que empezaríamos a ver, los discípulos empezarían a ver el reino de Dios obrando. Pero, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el gobierno de Dios sobre todas las cosas, pero especialmente sobre quienes le reconocen como Señor. Por eso mucha gente cita y cita al Padre Nuestro, sobre todo en las religiones, en la religión tradicional, y se cita al Padre Nuestro y se cita, pero no se le pone sentido, no se analiza. Claro, tú y yo, por la gracia y la misericordia del Señor y porque tenemos el don de su Espíritu Santo, ahora lo entendemos, pero antes, ¿cómo lo hacíamos? Igual, ¿cierto? Decíamos y decíamos Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro, 10, 15 veces, pero no entendíamos a profundidad lo que significaban esas palabras. Porque ¿qué dice el Padre Nuestro? Padre Nuestro que estás en los cielos. Y la segunda parte, sea tu nombre. ¿Y qué sigue allí? Venga a nosotros tu reino. El reino de Dios. El reino de Dios es el gobierno especialmente sobre quienes le reconocen como Señor. No es solo un lugar, sino una realidad presente y futura. Jesús enseñó sobre el reino en parábolas, por ejemplo, en Marcos capítulo 4, versículo 26 al 32, mostrando que el reino de Dios crece de manera misteriosa, pero poderosa. Dice Marcos capítulo 4, versículo 26 al 32, dice la escritura, Jesús decía también, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta de noche y se levanta de día y la semilla brota y crece. Como él no lo sabe, la tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Amén. Ahí Jesús está hablando y enseñando acerca del reino por medio de parábolas. Es como, así como una semilla crece, ¿qué pasa después de que la semilla crece? ¿Se convierte en qué? En un árbol.
El reino de Dios comienza así, pequeño en nuestra vida. ¿Cuántos lo saben? Pero crece y da fruto, pero atención, el reino de Dios crece en nosotros y da fruto cuando nosotros permitimos que actúe en nuestro corazón. Cuando permitimos que Dios actúe ¿en qué? En cada área de nuestra vida. Ahí da fruto. Porque hay mucha gente que conoce lo que dice la Escritura, sabe lo que dice la palabra, pero no deja que Dios obre. No deja que Dios tome el control de esa área de su vida. Amén. Dice Romanos 14:17 que el reino de Dios no es ¿qué? No es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. En la traducción lenguaje actual, mire lo que dice. Dice, en el reino de Dios no importa, o sea, no consiste en lo que se come ni lo que se bebe, más bien lo que importa es hacer el bien y vivir en paz y con alegría. Y esa parte última es clave, dice, y todo esto puede hacerse por medio del Espíritu Santo. Eso es muy clave y muy importante allí, porque allí entendemos de que no podemos ver el reino de Dios en nuestra vida si no tenemos el Espíritu Santo, si no tenemos ese don. Por eso, hasta que una persona no haya rendido su corazón al Señor, verdaderamente confiando por la fe en que el Señor hará esa obra, no podrá recibir el Espíritu Santo y no podemos ver el reino de Dios sin el Espíritu. Ver el reino de Dios es como ponerse unos nuevos lentes. Es como cuando nos falla la visión, ¿no? Y nos ponemos unos lentes que nos han formulado. ¿Cómo vemos? Vemos mucho mejor, ¿o no? De repente vemos el mundo y nuestras circunstancias con fe y confianza en la soberanía de Dios. Así es aprender a ver con los ojos del reino. Amén. Para nosotros los cristianos, ¿dónde están los cristianos? El reino es la vida transformada por la presencia de Dios. Es Dios reinando en Cristo por medio del Espíritu y la esperanza de una plenitud futura. Amén. Ahora, ¿qué significa ver el reino de Dios venir con poder? Recuerda que no gustarán la muerte hasta que hayan visto ¿qué? Venir el reino de Dios con ¿qué? Con poder. Eso dijo Jesús, ¿no? ¿Qué significa ver el reino de Dios venir con poder? Ver el reino de Dios venir con poder implica presenciar la manifestación de la gloria y autoridad de Dios. En el contexto de Marcos, esto se relaciona con la transfiguración donde Pedro, Santiago y Juan ven a Jesús glorificado. Ellos ven eventos que muestran el poder de Dios. Para nosotros, esto significa experimentar la transformación interior y la victoria de Dios sobre el pecado y la muerte. Lo primero que vemos en lo que significa ver el reino de Dios venir con poder, yo creo que muchos hemos visto estos, vamos a ver unos puntos, pero todos los hemos visto. El primero, poder para transformar el corazón. ¿Qué significa ver el reino de Dios venir con poder? Lo primero,
poder para transformar el corazón. Por eso el título de la enseñanza, el reino que ya vino, ya llegó el reino. No necesitamos esperarlo, porque es muy tremendo porque en el contexto histórico el pueblo judío estaba esperando ese reinado, ¿no? Y ellos estaban esperando un reinado ¿qué? Físico. En ese momento habrá un reinado físico, pero no todavía. Ezequiel 36, 26 al 27, os daré un corazón nuevo. En la traducción lenguaje actual leo para ustedes Ezequiel 36, versículos 26 al 27. Mire lo que dice. Yo les daré nueva vida. Haré que cambien su manera de pensar. Entonces dejarán de ser tercos y testarudos. ¿Cuántos estábamos así? Y vino el Señor y ¿qué? Nos dio una nueva vida, nos transformó el corazón, ¿sí o no? Pues yo haré que sean leales y obedientes. Sigue diciendo el pasaje, pondré mi espíritu, y todos sabemos a qué se refiere allí, el Espíritu Santo, en ustedes, y así haré que obedezcan todos mis mandamientos. Cuando Dios transforma nuestro corazón, nos da una nueva manera de pensar y sentir. Esto significa que nuestras decisiones, actitudes y relaciones reflejan el carácter de Cristo. Amén. Por eso podemos pedirle a Dios diariamente que renueve ¿qué? Nuestro corazón. Eso es algo que cada día debemos pedir al Señor. Señor, renueva mi corazón. Que nos ayude a ser obedientes a Él, leales a Él y sensibles a su dirección, permitiendo que su Espíritu Santo moldee ¿qué? Nuestra vida. Amén. 2, poder sobre el pecado. Eso significa ver el reino de Dios venido con poder. Poder sobre el pecado. Dice Romanos 6:14 que el pecado ya no se enseñoreará de vosotros. Eso dice Romanos 6:14. El poder del reino nos permite vencer la fuerza del pecado porque ya no somos esclavos de nuestros errores y debilidades. Es la vida del Espíritu que nos libera de viejos hábitos y nos fortalece para vivir una vida de santidad. Por eso podemos confiar en la gracia de Dios para resistir la tentación y buscar apoyo en oración y en nuestra comunidad de fe. Recordando que el pecado no tiene dominio sobre nosotros porque somos nuevas criaturas, según a los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso estás viendo, hasta aquí te pregunto, ¿has visto venir el reino de Dios obrando con poder en tu vida? Eso significa lo que estamos leyendo allí en esta escritura. 3, poder para vivir una vida que va contra cultura, que va en contra de todo lo que lleva la corriente de este mundo. En medio de la violencia que se ve, en medio de la corrupción que se ve, en medio de la desigualdad que vemos muchas veces en nuestro entorno, el reino de Dios nos llama a vivir con justicia, nos llama a vivir con perdón, nos llama a vivir con compasión, pero sobre todo nos llama a vivir en la verdad. Amén.
Vivir una vida contracultura en medio de nuestra ciudad que impacta, implica actuar con justicia, actuar con amor y paz, aún en medio de circunstancias difíciles. El reino de Dios nos desafía a ser diferentes y a marcar la diferencia en nuestro entorno. Podemos mostrar el reino siendo honestos, siendo generosos y compasivos en nuestro entorno, trabajando por la paz y el bienestar de otros y siendo luz en cada situación adversa. Cada acto de obediencia es una señal del reino de Dios en tu corazón. Cada acto de obediencia es una señal del reino de Dios en ti. A eso se refiere la Escritura cuando dice que veremos el reino de Dios, ¿qué? Obrando con poder. Cada uno de estos pasajes nos ayuda a entender que el reino de Dios no es solo futuro, sino presente y activo en aquellos que creen y obedecen a Cristo. Amén. Pero ¿cómo afecta esta verdad? ¿Cómo afecta este mensaje nuestra vida diaria? ¿Cómo debería afectarlo? Para los jóvenes, ver el reino de Dios obrando con poder implica vivir con propósito. Implica resistir la presión social y buscar la justicia y la paz en medio aún del entorno en el que vives. Porque a veces el entorno de la ciudad a veces es un entorno hostil, ¿no? Un joven que decide no responder con violencia, sino con perdón, está viviendo bajo el reino de Dios. Para nosotros como adultos, significa liderar con integridad, servir en el trabajo y la familia y perseverar en la fe aún ante las dificultades. Por ejemplo, un creyente que actúa con integridad en un ambiente laboral corrupto manifiesta el poder del reino de Dios. Sí, allá en el trabajo en el que todos tal vez están haciendo trampa y usted llega allí y se da cuenta de esto y usted no decide participar, sino que usted actúa con integridad, usted está llevando el poder de Dios allí a ese entorno. El reino de Dios. El poder del reino se manifiesta cuando perdonamos, cuando amamos al prójimo y compartimos el evangelio. En nuestra comunidad, esto puede verse en actos de solidaridad, de honestidad y esperanza en medio de la incertidumbre. La promesa de Jesús en Marcos 9:1 revela que el reino de Dios es una realidad que puede ser experimentada aquí y ahora, y que su poder transforma vidas. No se trata solo de esperar que Jesús venga. Cuando muchas veces dijimos, ven Señor, ven, tu reino aquí, hay una canción que dice, ¿no? Tu reino aquí, gobierna aquí, tu reino, pero el reino de Dios ya está en tu corazón. Y tú puedes llevar ese reino al entorno donde tú estés. ¿Cómo? A través de tu vida. No se trata solo de esperar el futuro, sino de vivir en la presencia y autoridad de Dios. El reino de Dios ya vino con poder. La pregunta no es si llegó, sino
¿Estamos viviendo bajo su gobierno? ¿Estás viviendo realmente, en esta noche te pregunto, ¿estás viviendo bajo el gobierno de Dios? Jesús nos llama hoy a ver, vivir y manifestar el reino. La manifestación del reino es la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte y la invitación a participar en su misión. Como iglesia, somos llamados a buscar la justicia, la paz y el gozo del reino y a ser testigos de su poder en nuestra comunidad. Por eso, hoy Jesús nos llama a abrir los ojos y el corazón para ver el reino de Dios y su poder en nuestra vida. Pero atención, no es suficiente conocer la teoría. Debemos experimentar la transformación y responder con fe y obediencia. Amén. Cada uno de nosotros, jóvenes y adultos, debemos buscar el reino de Dios. El reino está cerca. Sirvamos a los demás y vivamos como ciudadanos del reino. Que nuestra iglesia en Bogotá sea un reflejo de la gloria y el poder de Dios, una comunidad de esperanza y amor. Amén. En resumen, Jesús prometió que algunos verían el reino de Dios venir con poder. Y esa promesa se inicia y cumple en la transfiguración, la resurrección y el Pentecostés. El reino de Dios es presente y futuro y se manifiesta en la vida de quienes creen y obedecen. Por eso vivamos cada día buscando el reino. Vivamos cada día experimentando su poder y compartiendo su esperanza aquí con los demás. Que Dios nos ayude a ser una iglesia que ve, vive y proclama el reino de Dios con poder. Oremos para que el reino de Dios gobierne nuestra iglesia, transforme Bogotá y se haga visible en cada área de nuestra vida. Amén. Así que te invito para que oremos. Qué hermoso es ver cómo se cumple la palabra, ¿no? Qué hermoso es ver cómo el reino de Dios ya llegó a nuestra vida. Y que esa debe ser una oración también por nuestra familia, que el reino de Dios les llegue a ellos, que el reino de Dios llegue a sus vidas, a nuestras familias, que el reino de Dios llegue en nuestra comunidad. Pero no se te olvide que tú y yo somos los que damos evidencia de ese poder y de ese reino a los que están afuera. ¿Cómo? En la manera en que vivimos. Amén. Y no olvides la pregunta, ¿está gobernando verdaderamente Dios tu vida? ¿Está el reino de Dios verdaderamente dentro de ti? Te invito para que te pongas sobre tus pies y oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender estas verdades. Gracias, Señor, porque vemos el cumplimiento de esta promesa, Señor. Y vemos cómo desde allí, desde ese instante, se ha venido cumpliendo, Señor, en todo lo que se manifestó en gloria tuya, Señor. Lo vemos allí en la transfiguración, lo vemos allí en el Pentecostés, lo vemos en cómo se ha extendido el reino, cómo se extendió el evangelio a través de la historia y lo seguimos viendo, Señor. Pero es necesario que cada uno de nosotros siga creyendo en ti, Señor. Tú seguirás gobernando nuestra vida, Señor.
Señor, y queremos pedirte perdón si acaso, Señor, no damos evidencia, Señor. Aquellos que no dan evidencia de tu reino y tu gobierno en sus vidas. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia, Padre, y que nos ayudes a verdaderamente someter nuestra vida a ti, a tu voluntad, Señor. Porque la Escritura lo dice allí, venga tu reino, hágase tu voluntad. Por eso, Señor, te pedimos perdón, Rey de Gloria, si acaso ha habido otras cosas que han gobernado nuestra vida y no has sido tú, Señor. Perdónanos, Señor amado, y ayúdanos, Señor, a que cada día verdaderamente tú seas el Señor y el Rey de nuestro corazón, Padre eterno. Señor, que nuestro corazón sea guiado por tu Espíritu. Que cada corazón de cada hermano, cada hermana en esta congregación sea guiado por tu Espíritu. Es nuestro deseo, Señor, porque tu palabra lo dice, que los hijos tuyos somos guiados por tu Espíritu, Rey de Gloria. Señor, que vivamos en la verdad de tu reino, Señor. Que no sean solo palabras, que nuestra fe no sea una fe solamente de labios, Señor, sino que nuestra fe sea una fe genuina, Padre, una fe que camina en pos de tu voluntad, Señor. Señor, que nuestra vida refleje tu amor y tu justicia, Rey de Gloria. Que nuestra vida verdaderamente dé fruto para ti, Señor, para que nuestra comunidad, esta ciudad y el mundo conozcan la esperanza transformadora de Cristo. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por tu promesa. Y gracias porque hoy nos fortaleces sabiendo que, Señor, de que estás obrando en nuestro corazón. De que el reino tuyo está avanzando en nosotros, Rey de Gloria. Está avanzando en nuestra vida, Señor. Por eso te damos gracias, eterno Rey. Gracias por esa obra maravillosa que iniciaste desde allá, desde el día que profesaste esta promesa, Señor, a tus discípulos. Y estamos viendo el avance, Señor, y vemos el avance tuyo en nuestro corazón. Ayúdanos a seguir perseverando, ayúdanos a seguir, Señor, que podamos seguir viendo ese reino tuyo, gobernando nuestras vidas, eterno Rey. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Si tú no has rendido tu corazón al Señor, ríndele tu corazón, dile, gobierna mi vida, Señor. Gobierna mi vida. Eso es lo primero que tienes que pedir. Señor, gobierna mi vida. Rinde tu corazón al Señor, pero es necesario que le rindas tu vida a Él para que Él pueda gobernar. No podemos servir a dos señores. Tenemos que rendir nuestro corazón a uno solo. Él es el Rey eterno, Él es el Señor, Él es el creador de la vida. Y nadie mejor que Él para que gobierne cada área de nuestro corazón. Nadie mejor que Él. Por eso, Señor, aquí estamos. Gobierna cada día más en nosotros, Señor. Gobierna cada día más. Gobierna nuestras decisiones. Gobierna nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras actitudes. Gobierna todo nuestro ser, Señor. Espíritu, alma y cuerpo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gobierna sobre tu iglesia, Padre. Gobierna sobre tu iglesia, Señor. Seamos una iglesia rendida ante ti, Señor, ante tu voluntad, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Es para el Señor, déselo fuerte. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Bueno, mi amado hermano, hermana, le invito a que sigamos honrando al Señor con aquello que usted haya dispuesto, conforme al Señor le haya prosperado. Como dice la Escritura, hágalo ¿qué? Voluntariamente. Hágalo de corazón como para el Señor. Gracias, Padre Santo.
Mientras usted pasa, no olvide, les recuerdo nuestros próximos servicios. No olviden que todos los miércoles estamos en este lugar a las 7 de la noche teniendo nuestro estudio bíblico. También no olviden la reunión de maestras del bien todos los lunes, reunión presencial para las mujeres, virtual, reunión virtual para todas las mujeres, 7:30 de la noche todos los lunes. También no olviden que servimos también aquí aquellos que tengan la disposición de servir en el área del aseo al Señor. Le servimos con todo, en todas las áreas. Se queda corto cualquier cosa en la que le podamos servir al Señor, por lo mucho que ha hecho por nosotros. Amén. Entonces les animamos también a aquellas personas que quieran con disposición venir a servir al Señor, les extendemos la invitación. No olviden también que tenemos nuestro servicio todos los domingos, servicio dominical 9 de la mañana, y que cada último fin de semana del mes celebramos la cena en honor al Señor, recordando el sacrificio de Cristo. Ese día también tenemos nuestro compartir, así que les animamos también a nuestros hermanos. Es con el motivo de unirnos más como iglesia, compartir más en familia, porque eso es la iglesia. La iglesia es una familia y debe verse como tal. Y el compartir nos ayuda a eso, a que nos unamos más, a que compartamos más como hermanos. Amén. Entonces también les recordamos y les animamos. No olviden también que ya este domingo iniciamos nuestro discipulado. Estuvimos dando una introducción hace 8 días, cuadrando aquí ciertos detalles, pero ya confiando en el Señor ya iniciamos este próximo domingo después de nuestro servicio discipulado, todos los domingos después de nuestro servicio, amén. Entonces les animamos, hay que servir al Señor con excelencia, debemos ser esforzados y valientes, debemos ser esforzados en el discipulado para que aprendamos a tener una fe con buenos valores, con buenos cimientos, dejar de tener una fe mediocre, una fe de solamente los domingos, no, preparándonos para el Señor con todo, con nuestro servicio, con buena doctrina, con todas esas cosas. Todo eso fortalece nuestro discipulado y esa es la motivación del discipulado, que la gente crezca, de que la gente tenga una fe bien cimentada. Amén. Entonces les animamos también, mis amados hermanos. Creo que no es nada más. No olviden nuestros tiempos de oración, muy importante. Tiempos de oración todos los miércoles 5:30, 6:30 y todos los domingos de 7:30, 8:30 de la mañana. La iglesia está llamada a orar. Sigo diciendo, estamos en un momento muy importante ahorita para nuestra nación. Así que les animamos a orar, amada iglesia, estar clamando por esta nación, que Dios dé sabiduría a su pueblo para que vote con discernimiento espiritual, viendo más allá de lo natural. Amén. Entonces les animamos. Entonces vamos a darle gracias al Señor. Con esto quedamos despedidos, deseándoles una feliz noche a todos nuestros hermanos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu bondad, tu misericordia. Gracias por instruirnos en tu palabra, por alimentarnos a través de ella, Señor, por darnos fortaleza, darnos valor, Señor, pero sobre todo animarnos cuando vemos la gloria tuya, Señor, en nuestras vidas, viendo esa obra maravillosa, Señor. Gracias por estas verdades, Señor, que cada día nos afirman más en la fe, nos afirman más en este caminar contigo, Señor, y nos dan valor y seguridad para seguir avanzando en medio de cualquier circunstancia. Gracias, Señor bendito. Gracias por las ofrendas, Señor. Eres tú el proveedor de todo. Eres tú el que da la sabiduría para todo. Por eso, Señor, gracias. Gracias por la fortaleza. Gracias por la salud que nos das para trabajar, para hacer las riquezas. Y sigo pidiendo, Señor, que tú nos des, Señor, sabiduría para emprender, para generar los recursos. Pero todo primeramente para la gloria tuya, Señor. No para nuestro provecho, no para, Señor, llenarnos cada vez más nosotros, sino para ver, Señor, cómo tú nos das la sabiduría para ser de bendición, primeramente para tu obra, para tu causa, pero también para otros.
Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Saludo a las personas que se conectaron. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo a las 9 de la mañana. Bendiciones.